Muy buenas noches con todos, muchas gracias por su atención. Muy buenas noches a quienes escuchen el presente video y muy buenas noches, doctora Krupskaya. El día de hoy voy a hablar sobre un poco la tarea asignada como examen final, y esto es parte del proyecto de análisis, estudio y difusión de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Ello en materia de derechos DESCA, ¿verdad? En primer lugar, empezamos con el caso que voy a presentar el día de hoy. El caso que presentaré es el caso seguido por Vélez Lor contra el Estado de Panamá, con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de noviembre del 2010. La víctima, el denunciante, o el accionante, o el peticionante, es el señor Jesús Tranquilino Vélez Lor, representado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, y el Estado demandado es el Estado de Panamá. Mi nombre es César Alonso Armas Portilla y esto pertenece a la cátedra dictada por la doctora Krupskaya Ugarte. Continuamos. En primer lugar voy a presentar el caso. Este se trata de una acción presentada el 10 de febrero del 2004 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en primer lugar. Fue admitida por la Comisión el 21 de octubre del 2006 y fue trasladado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 8 de octubre del 2009. ¿Ok? En síntesis y de manera muy preliminar, tenemos que este caso trata de una detención contra el señor Vélez Lor, de nacionalidad ecuatoriana, en el Estado de Panamá, y el posterior procesamiento por su situación migratoria y su traslado en dos centros penitenciarios de la circunscripción territorial de Panamá, sin que se hayan seguido las garantías, la posibilidad de ser oído y escuchado, el derecho de defensa, la notificación, la falta de investigación ante las denuncias que él mismo presentó en cuanto a tortura y las supuestas condiciones inhumanas de detención. Este caso, además, tiene dos excepciones preliminares que presentó el Estado de Panamá. En primer lugar, la falta de agotamiento de los recursos internos. De acuerdo a lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este caso en particular, se señaló que el Estado en primer lugar debe señalar cuáles han sido los recursos que no se habían agotado o no se habrían agotado de manera interna, y no simplemente señalar de manera amplia no se han agotado los recursos. Considerando ello, esta primera excepción fue descartada por la Corte. La segunda excepción del Estado presentada es la falta de competencia de la Corte en cuanto a la materia o la ratione materiae. Sobre esto, la Corte señaló que en primer lugar, el Estado de Panamá había suscrito tanto la Convención Americana de Derechos Humanos como la Convención contra la Tortura. Y ya incluso por la sola firma de la Convención y de acuerdo a la Convención Americana y de acuerdo a una interpretación integral y valorando el sistema de peticiones objeto de supervisión internacional en cuanto a derechos humanos y valorando además los trabajos previos que sirvieron o los trabajos preparatorios que sirvieron para elaborar la Convención contra la Tortura, considerando todo este panorama, es que la Corte considera que ya de por sí puede conocer violaciones contra la Convención contra la Tortura por parte de los estados firmantes de la Convención Americana, porque se tiene que tener pues una interpretación más beneficiosa en favor del accionante y en favor finalmente de la presunta víctima en cuanto a la vulneración de sus derechos humanos. La competencia del Estado, y ahí es donde quiero un poco centrarme finalmente, más allá de la excepción que presentó el Estado, es importante mencionar que en este caso específico, el propio Estado de Panamá ya había suscrito, además de ratificar la Convención Americana y reconocer la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el propio Estado en el año 1991 había ratificado la Convención contra la Tortura. Entonces, no tenía mucho sentido la excepción que había presentado de manera previa ante la Corte. De todos modos, la Corte no quiso, como señalé en la diapositiva anterior, quiso señalar que incluso así no habiendo firmado la Convención contra la Tortura, en este caso particular, de acuerdo a una interpretación sistemática en cuanto a convenios y tratados internacionales, y en cuanto a la materia de derechos humanos, sí es posible que se pueda conocer vulneraciones a este tipo de convenciones como la tortura. Hechos probados del caso. Tenemos que en un primer momento la Dirección de Migraciones ordenó detener al señor Vélez Lor y trasladarlo a una cárcel pública llamada La Palma, porque se mencionaban que no tenían celdas para personal indocumentado. Se le detuvo al señor Vélez Lor en una zona bastante despoblada del Estado de Panamá,
y porque no tenía los documentos migratorios. Recordemos que el señor Vélez Lor era de nacionalidad ecuatoriana, se encontraba en Panamá, estaba indocumentado, su situación migratoria era irregular y por lo tanto fue detenido y trasladado en un primer lugar a una cárcel pública. En diciembre del 2002 se le sanciona con una pena de 2 años de prisión. Se usa el argumento de que antes había estado en Panamá y había sido deportado. Había vuelto a ingresar a Panamá y por lo tanto, ante la reincidencia, se decide pues disponer esta pena privativa de libertad de 2 años y trasladarlo a un segundo centro penitenciario, que es el centro penitenciario La Joyita en Panamá. ¿Qué otros hechos ocurrieron en este caso? Tenemos que en primer lugar, el señor Vélez Lor estuvo recluido en estos 2 centros penitenciarios que ambos contaban con un sobrehacinamiento, ¿verdad? Tenemos que tenían una densidad poblacional de 135 y 164%, muy por encima del total de su capacidad en cuanto a personal recluido. La Corte además valoró, y esto es importante porque es el eje de la exposición en cuanto a derechos DESC, que el centro penitenciario de La Joyita en particular, que es donde finalmente pasó mayor cantidad de tiempo el señor Vélez Lor, tenía una falta de suministro de agua y se habían detectado, a partir de la falta de acceso a agua potable por parte de los reclusos, elementos o aspectos de deshidratación, diarrea y conjuntivitis, es decir, enfermedades que habían desencadenado los internos en los pabellones producto de la falta de acceso a agua potable, y eso incluso había ocasionado el desbordamiento de aguas servidas. Esto es importantísimo porque además de los derechos que luego voy a mencionar y las vulneraciones a la Convención Americana, este caso califica como un caso DESC precisamente porque la Corte, ya en el año 2009 y 2010, pone en conocimiento la existencia pues del derecho al acceso al agua potable como una garantía o como el carácter instrumental que tiene para el ejercicio de otros derechos. Finalmente, un hecho adicional en esta diapositiva es que el señor Vélez Lor incluso tenía problemas cefálicos y mareos, e incluso los médicos recomendaron que se realicen determinados exámenes como el CAT cerebral, el cual no fue realizado, argumentando el Estado de Panamá, porque era un examen caro y no se contaba con el presupuesto económico para prestarlo a un detenido en uno de sus centros penitenciarios. Un hecho probado adicional es que el señor Vélez Lor alegó prácticas de tortura que ocurrieron en el segundo centro penitenciario. De hecho, los testimonios que el señor Vélez Lor plantea y la Corte cita en su sentencia son bastante chocantes. Es importante mencionar que sí, es la palabra de una de las víctimas. Lo que la Corte analiza en particular, y luego lo voy a desarrollar un poco más, es que el Estado no hizo ninguna gestión para tomar y para investigar y para procesar, de ser el caso, este tipo de prácticas de tortura que habrían ocurrido por parte del personal que custodiaba el centro penitenciario de La Joyita, no solo contra el señor Vélez Lor, sino contra los demás internos, en particular los internos que tenían o que estaban detenidos por su situación migratoria o su indocumentación o su situación irregular como migrantes ilegales en el estado de Panamá, como ocurre de nuevo con el señor Vélez Lor, que tenía una nacionalidad ecuatoriana. Los derechos vulnerados en el presente caso. Tenemos, en primer lugar, que la Corte valora la vulneración del artículo 7.5 de la Convención, porque finalmente es el juez el quien debe decidir sobre la libertad de las personas. En el presente caso, el señor Vélez Lor fue detenido por parte de la Dirección de Migración, una autoridad administrativa del Estado de Panamá, y fue conducido por ellos y guiado por ellos y sin posibilidad de defenderse estrictamente, siempre, en todo momento, por autoridades administrativas, y que incluso ni siquiera se le notificó y se le escuchó. Precisamente el hecho de que haya un juez que controle ello evita la arbitrariedad y la ilegalidad de detenciones. En este caso, ningún juez intervino en el presente caso para poder decidir en la libertad del señor Vélez Lor o escuchar al señor Vélez Lor. Las medidas restrictivas de la libertad, en primer lugar, de acuerdo a la Corte, están vinculadas siempre con delitos penales, con lo cual no tiene ningún sentido que se practiquen o que participen las situaciones irregulares migratorias en este tipo de ámbitos. Por último, deberían ser la excepción de la excepción. Adicionalmente, la Corte menciona que este artículo de la Convención precisamente busca evitar, con la intervención de un juez y con el control judicial, busca que éste sea imparcial e independiente,
que se notifica al presunto afectado contra su libertad y que se le brinda al presunto afectado las alternativas que podría tener. En el presente caso, el señor Vélez Lor podría haber acudido a otras vías que tuvo, como regularizar su situación migratoria o, por ejemplo, regresar a su país de origen. Y eso precisamente evita detenciones ilegales o arbitrarias. Otro derecho vulnerado, y esto lo menciono un poco como complemento añadido, quiero centrarme de nuevo en el derecho al agua potable como el eje de la exposición, a que ningún detenido puede ser sometido a encarcelamientos o prisiones arbitrarias, sin fundamentos o caprichosas. Lo que se menciona aquí es que no basta con que la autoridad interna, administrativa o judicial del Estado cite las normas que se contravienen y disponga la prisión de la persona, sino que tiene que haber una motivación suficiente, tiene que recomendarse y ponderarse razones de necesidad, aquí entra el test de proporcionalidad sobre lo necesario y ponderar intereses. Precisamente la penalización de la migración o de la inmigración irregular es una medida que supera el supuesto interés legítimo que debería tener un Estado al cautelar sus fronteras. De ahí es que es una medida innecesaria. Y además el carácter punitivo de por sí contra los inmigrantes ilegales para la Corte ya es de por sí desproporcional, ¿verdad? Por su propia naturaleza. Incluso la ley interna del Estado de Panamá no preveía un plazo de detención máximo. Se mencionan argumentos adicionales derechos adicionales en cuanto a la vulneración, como el 7.6 de la Convención, la necesidad de la presencia de un juez para decidir la legalidad o la ilegalidad y sobre todo la arbitrariedad de una prisión a un determinado procesado, que la persona pueda ser notificada, que incluso estos tipos de garantías de ser oído, de ser notificado, de darle las alternativas al procesado, no solo se trasladan al ámbito judicial, sino que incluso deberían trasladarse a autoridades administrativas cuando en un primer lugar éstas están decidiendo la libertad de una persona y que no cabe sustitución por una defensoría del pueblo, sino que se debe brindar la posibilidad de emplear un abogado de oficio y siempre tener una defensa técnica. Los artículos 8.1, 8.2d y 8.2e, en cuanto a los lineamientos del debido proceso legal, considerando que este era un acto administrativo sancionatorio que disponía de la privación de la libertad del procesado, del señor Vélez Lor, en ningún momento se le dio la posibilidad de ejercer su derecho de defensa. De manera unilateral se dispuso su aprisionamiento, primero en el centro penitenciario 1 y luego en el centro penitenciario La Joyita, sin ningún tipo de posibilidad de contraargumentar. Disculpe. Y finalmente tenemos la posibilidad de acudir a asistencia consular, que no se le brindó al señor Vélez Lor, lo cual es un derecho adicional considerando inmigrantes ilegales y su carácter vulnerable cuando se encuentran en estados distintos, con una cultura y una idiosincrasia diferente. Ahora quiero centrarme en el eje de esta exposición, que es el derecho al agua potable, que la Corte menciona y lo menciona bastante bien y es bastante plausible. Hay recomendaciones que quisiera hacer luego. En primer lugar, tenemos que se tratan de dos centros penitenciarios en los cuales estuvo el señor Vélez Lor, ambos con hacinamiento. Se trata de que se mezclaron detenidos por situación migratoria con detenidos por delitos comunes o por delitos penales. Y además se trata de que la Corte vio que precisamente esta mezcla y esta conjugación de detenidos traía o generaba una propensión a tratos abusivos contra los inmigrantes, considerando su situación irregular y su situación vulnerable. En primer lugar, en cuanto al derecho al agua potable, que la Corte lo menciona, dice que el agua que debe brindarse a los detenidos y a las personas recluidas en centros penitenciarios debe ser suficiente y salubre. Sobre todo considerando las condiciones de detención en las cuales se encuentran un recluido, de por sí un recluido en un centro de prisión, está ya de por sí en una situación vulnerable, porque por sí mismo no puede acceder a determinados servicios públicos, como el agua potable, sino es el Estado el que tiene que proveérsela. Si sumamos que en este caso se trata de un extranjero, con determinadas barreras de facto, estructurales, idiomáticas, culturales, imposibilidad de acceder a una defensa, desconocimiento de las leyes y del ordenamiento interno del país en donde se encuentra, no poder contactarse con su familia, hay una doble vulnerabilidad. Con lo cual, ya el comité DESC, y lo usa la Corte, menciona que se deben tener mínimo o reglas mínimas en cuanto a necesidades que se deben satisfacer por parte de los recluidos para su aseo y para sus necesidades básicas. Y es el Estado ahí donde debe intervenir. La pregunta que puede caer de madura es ¿por qué debe intervenir el Estado ante este tipo de
de personas que se encuentran recluidas. Como lo dije hace un rato, precisamente porque el encierro o el aprisionamiento de un individuo ya de por sí hace que este individuo no pueda valerse por sí mismo para acceder a servicios públicos como agua potable. Si sumamos la vulnerabilidad producto de la inmigración y que se trata de un extranjero, tenemos una doble vulnerabilidad. Eso es muy interesante. De hecho, la Corte no ahonda en recomendar al Estado de Panamá medidas adicionales o reparadoras en cuanto a este derecho al agua potable vulnerado. Desarrollaré en las siguientes diapositivas un punto de vista y por qué no lo hizo finalmente la Corte. Las reglas mínimas que de acuerdo al derecho al agua potable, según lo que menciona la Corte en la sentencia, es que implican dos cosas. En primer lugar, el aseo personal de la persona que se encuentra recluida. Y esto implica no solo dotarle de agua, sino de artículos de aseo indispensables para que cumpla con la salud, o garantizar su salud y su limpieza. Y también que el agua proveída a la persona debe generar que pueda cubrir sus necesidades cotidianas. Y esto se vincula con llevar no solo una vida, sino una vida digna. No solo garantizar y proteger la vida al dotarle de agua a un ciudadano, sino sobre todo de una vida digna, con condiciones de calidad mínimas. Caso contrario, y lo señala expresamente la Corte, el Estado está cometiendo una falta grave. Medidas en cuanto a reparaciones que dictó el Estado en este caso. En primer lugar, que se dote de un tratamiento médico y psicológico al señor Vélez Lor, porque se había padecido daños físicos y psicológicos. Por lo tanto, se dictaron medidas de rehabilitación. Considerando su vulnerabilidad siendo extranjero, se dispuso que se doten $7.500 para cubrir estos gastos y otros, y que esto se preste en el lugar donde se encuentre el ciudadano extranjero. En este caso, él ya había regresado a Ecuador. Medidas de satisfacción, que se publique la sentencia. Esto está muy en la línea de casos anteriores, en donde se menciona que se publique en el diario oficial del Estado que ha sido procesado. En este caso es particular porque no solo se ordenó la publicación en el diario oficial del Estado procesado, sino también el resumen en los diarios de mayor circulación o de amplia circulación, no solo de Panamá, sino de Ecuador, que era el país de origen del señor Vélez Lor. Asimismo, se mencionó que existe la obligación de investigar todo tipo de acto de tortura que haya sido denunciado de manera verbal por parte de un presunto afectado o incluso un tercero, ¿sí? Y siempre el Estado debe investigar y debe iniciar una investigación, así sea una mera declaración. Tenemos medidas de no repetición en cuanto a la Corte señaló que las personas detenidas y aprisionadas por su situación migratoria no pueden ser mezcladas y no pueden estar recluidas en el mismo centro penitenciario que personas procesadas por delitos comunes, por la finalidad de la reclusión. En el segundo caso, estamos en cuanto a personas que son recluidas con fines de readaptación y resocialización. En el primer caso, estamos en una situación en la cual alguien es detenido para luego ser deportado, ser trasladado o que se espera una regularización de su situación migratoria. Es ahí en donde no se puede conjugar a ambos detenidos en un determinado centro. ¿Qué fue lo que ocurrió finalmente aquí? Y se estableció pues que el Estado debe adoptar y debe disponer de centros específicos para que se detengan a las personas que son retenidas por su situación migratoria y que se establezca determinado tipo de condiciones, un régimen especial y un determinado personal civil que custodie a estas personas. Asimismo, hubo una reparación en el punto B, en donde se provee que se adecúen las cárceles tanto de La Palma como el complejo La Joyita, porque finalmente tenían deficientes condiciones de detención. Ambos centros, y se había mencionado, lo que dijo la Corte fue que estos centros en primer lugar no deben ser tomados para migrantes. La suma de estas dos medidas de no repetición se encuentran en este cuadro. Estos dos centros son centros para personas procesadas, detenidas, condenadas por delitos comunes, y por lo tanto no deben ser empleados bajo ninguna circunstancia para detener migrantes. Por lo tanto, y eso es particular, lo que la Corte dijo es: yo no puedo dar medidas para que mejoren las condiciones en estas cárceles, porque ya estoy diciendo que estas cárceles no son para migrantes. Por lo tanto, yo no puedo, señala la Corte, ir más allá y regular qué condiciones deben darse para mejorar las condiciones, mejorar la situación de este tipo de cárceles. Y no entró más a detalle. Quizás esta es la parte más cuestionable. La Corte señaló: ya estoy tutelando
a los inmigrantes ilegales diciendo que no pueden ser trasladados a este tipo de centros. Por lo tanto, la Corte no fue más allá en regular mejores condiciones para estos centros. ¿Qué fue lo que dijo la Corte en cuanto a reparaciones sobre el derecho al agua? Dijo, a pesar de que la Corte no va a regular cómo se pueden mejorar las condiciones de centros penitenciarios para condenados por delitos comunes, que no es objeto de controversia, se menciona que el Estado se encuentra en una posición especial en la administración de estos centros penitenciarios y sí, debe estar obligado a dotar un adecuado suministro de agua a todo detenido. Este párrafo de la sentencia es finalmente la conclusión central en cuanto a derechos que tuvo la Corte. Está bien, no dictó de manera frontal que se ordene y que se ha vulnerado el derecho al agua potable, salubre y en condiciones de calidad. No mencionó ello, pero dijo, a pesar de que la Corte no va a regular la situación particular de estas dos cárceles, porque yo he dicho que estas dos cárceles no pertenecen o no son aplicables para personas detenidas por situación migratoria, sin perjuicio de ello, todo centro penitenciario procesados por delitos comunes sí debe tener cuanto menos un adecuado suministro de agua. Algunas reparaciones adicionales ordenó que se implementen programas de capacitación y que se adecue la legislación interna con medidas legales, administrativas y cualquier otra índole para que se eviten repetición de hechos, recurrencias o reiterancias. Y finalmente para hacer efectivos los derechos de la Convención, ¿sí? Un poco ello va en la línea de que se garanticen los estándares de protección de derechos humanos de todas personas detenidas e incluso y sobre todo de personas migrantes. Puntos resolutivos. Como mencioné inicialmente, y por un tema de economización del tiempo, se desestimaron las excepciones del Estado, se aceptó el reconocimiento parcial del Estado que hizo sobre determinados hechos parcialmente, y se mencionó la vulneración de los derechos que he comentado, principalmente los vinculados a la libertad personal, los derechos vinculados a las garantías judiciales, como van a ver en el punto 6, la responsabilidad del Estado por el principio de legalidad, porque una norma interna que había sido utilizado no regulaba la pena privativa de libertad, tal como lo había empleado la autoridad administrativa migratoria. También se mencionó una vez más la integridad personal con relación a los artículos 5.1 y 5.2, y se mencionó que el Estado era responsable por la vulneración de estos derechos humanos. Se ordenó al Estado que garantice sin discriminación el acceso a la justicia por parte del Estado de Panamá respecto a estos artículos, el 8.1 y el 25, en relación con el 1.1 de la Convención. Se mencionó que esta sentencia ya de por sí, por su propia naturaleza, constituye una medida de reparación. Se ordenó pagar la suma que les mencionaba en cuanto a los costos médicos y psicológicos. Se ordenó realizar las publicaciones correspondientes. Se ordenó que se conduzca con mayor diligencia las investigaciones en cuanto a la denuncia por torturas. Y se ordenó que el Estado en un plazo razonable adopte medidas necesarias para dotar y capacitar al personal que custodie las detenciones y las retenciones en cuanto a conocimiento de sus derechos, de los derechos humanos de las personas migrantes, y sobre todo al tratamiento que se les debe dar a estos sujetos. Los puntos resolutivos adicionales: el Estado implemente en un plazo razonable un programa de formación y capacitación del personal, que implemente en un plazo razonable más cantidad de programas de capacitación para cuando alguien denuncie por torturas, que pague las cantidades fijadas por concepto de indemnización de daño material e inmaterial, y que se supervise el cumplimiento de la sentencia. Precisamente en cuanto al cumplimiento de la sentencia o su estado de supervisión, tenemos que hoy en día sí se han cumplido parcialmente las medidas dispuestas en los puntos resolutivos. Ya se pagó el tratamiento psicológico y el tratamiento médico del señor Vélez Lor, ya se realizaron las publicaciones en los medios que señalé anteriormente, y también ya se pagaron los montos y las sumas de dinero por indemnización de daño material y daño inmaterial, que se encuentra pendiente. A la fecha, se encuentra pendiente que se continúe con mayor diligencia y rapidez y prontitud en las investigaciones por supuestas torturas al señor Vélez Lor. Asimismo, que se dispongan establecimientos que cuenten con mayor capacidad para tratar o detener a los inmigrantes ilegales,
que se implementen programas de formación y capacitación al personal y a todos los servidores públicos del Estado de Panamá en cuanto al tratamiento de inmigrantes, y que se implemente también programas de capacitación para que se inicien investigaciones de oficio cuando alguien denuncie torturas. Finalmente, para ir concluyendo, quiero mencionarles cuál fue mi punto de vista y cuáles algunos aportes que quiero mencionar. En primer lugar, lo que ha dicho la Corte es que cuando un sujeto o incluso un tercero, por encargo del sujeto inicial, denuncia una tortura en un centro penitenciario, de manera unilateral, el Estado está obligado, ni siquiera discrecionalmente, está obligado a iniciar una investigación exhaustiva. Como mencionarán, la Corte lo que usa es interpretar la Convención de la Tortura y menciona que es un deber del Estado investigar cuando alguien presenta una denuncia y cuando existe una razón fundada. ¿Ok? Y siempre en estas situaciones el Estado debe iniciar una investigación exhaustiva. La Corte agrega que si hay un indicio de ocurrencia, de manera adicional, se debe iniciar también, de oficio e inmediatamente, una investigación. La pregunta que cae también en este caso de Madura es: de acuerdo a la Convención de la Tortura, tenemos dos escenarios en los cuales el Estado debe investigar supuestas torturas: cuando alguien lo denuncia y cuando existe una razón fundada. Si está agregando en el segundo párrafo un argumento o una razón adicional, lo que tenemos en realidad es que lo que está haciendo es equiparar indicio, que es el punto 2 del párrafo 1, indicio de ocurrencia, que es el párrafo 2, lo estamos equiparando con una razón fundada. Y aquí viene un poco el cuestionamiento. ¿Es un indicio o es una razón fundada o son las dos? La Convención contra la Tortura lo que señala es que sea una razón fundada. Y de acuerdo a ello, desde mi punto de vista, se trata de un elemento que dé determinada convicción, no un mero indicio. Es quizás un poco criticable lo que está establecido en este punto la Corte, porque ciertamente lleva a la confusión. O son los dos de la tortura o es un tercero adicional. O ese tercero adicional es equivalente a un indicio. Una razón fundada es igual a un indicio. Y finalmente, ¿qué ocurre cuando alguien presenta denuncias maliciosas? El Estado va a tener que investigar siempre y preciso, de manera exhaustiva, este tipo de comportamientos o este tipo de denuncias en materia de torturas. Y finalmente, en cuanto al derecho al agua, que es el eje de la exposición, lo que el Estado dispuso, como les mencioné, es que estos centros no deben ser destinados para detener y retener a personas en las cuales se ha detectado una situación migratoria irregular. ¿Ok? Por lo tanto, la Corte señaló que no iba a ordenar medidas reparadoras respecto de estos centros, porque son centros que están destinados para personas detenidas por delitos comunes. Yo considero que la Corte ya de por sí, cuando emitió esta sentencia, tenía conocimiento, como verán en el párrafo, que ya desde un largo tiempo y que finalmente a futuro iba a tomar mucho tiempo hasta que se implementen los centros penitenciarios, los centros de acojo de las personas en situación migratoria irregular. Entonces iba a haber, y hasta ahora lo hay, una buena cantidad de años en los cuales iban a continuar personas detenidas por situación migratoria irregular en los centros de Panamá. De este modo, ¿cómo es que la Corte se abstiene de ordenar, y creo que tuvo una oportunidad de oro, para ir más allá y disponer: vamos a entrar a regular las condiciones en cuanto a agua potable en estos centros penitenciarios y ordenar medidas reparadoras en estos centros penitenciarios donde finalmente existen y van a existir durante un gran periodo de años personas detenidas por situaciones migratorias, hasta que en algún momento el Estado decida implementar centros para personas con centros especializados para este tipo de personas? ¿Acaso estas personas detenidas en los centros penitenciarios no merecen una tutela en cuanto al derecho al acceso al agua? ¿Por qué no se aprovechó esta oportunidad por la Corte? ¿Y qué va a ocurrir con estas personas? Eso es todo en cuanto a mi exposición. Quisiera agradecer a la cátedra de la doctora Cruzcaya y a la oportunidad que me ha dado para poder explicar un poco una sentencia en donde creo que se tuvo una oportunidad de oro para poder desarrollar el derecho al agua. No obstante, lo pudo hacer luego la Corte con mayor profundidad. Muchas gracias.